Hola amigos, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Un golpe durísimo le ha dado el Consejo de Bogotá a Petro y a Claudia López. En este canal denunciamos cómo la obra pública más importante no solo de Bogotá, sino de toda Colombia, que es la ALO, la Avenida Longitudinal de Occidente, luego de ser planeada y adelantada por décadas, iba a quedar suspendida por el interés personal de solo dos individuos, Claudia López y Petro, a espaldas del interés general de millones de ciudadanos. Ellos trataron de eliminar la avenida, que es como la columna vertebral de la ciudad, cuya ejecución sería más importante que cualquier línea de metro para dar una solución estructural a los problemas de tráfico de la ciudad. La Procuraduría, organismo tan perseguido por Petro, ya le había dado un golpe a este proyecto de sabotaje denominado la Ciudadela del Cuidado, por el cual se pretendía pasar los terrenos de la ALO, terrenos en los que cabe una ciudad intermedia, terrenos de entre los más caros del mundo por metro cuadrado, de la mano de sus propietarios legítimos, que son todos los ciudadanos de Bogotá y de Colombia, para pasarlos a manos de constructores privados. Es necesario que Claudia López y Petro nos expliquen, ojalá en un tribunal, cuál es el negocio y cómo se iban a llenar los bolsillos a costa del desarrollo de la ciudad. Vemos este titular del Espectador: aprobación de ALO unió a Petro y a Claudia López en contra de Galán. Es entendible. Y veamos atentamente, amigos, esta denuncia. El concejal Jesús David Araque denuncia llamadas de Claudia López para frenar la ALO. No le copiaron y ahora investigarán cuál era su verdadero interés. ¿A dónde llevarán estas investigaciones? Por otro lado, la superalcaldesa Progre, cuyo mandato en Bogotá tuvo nulos resultados, salvo llenar su bolsillo y el de sus amigos, por supuesto, tuvo un segundo golpe en el consejo. Ella tenía solo una bandera, el corredor verde de la carrera séptima, el proyecto estrella de la alcaldesa, que era una sumatoria de intervenciones menores sobre la vía y que no constituye ninguna propuesta para solucionar los graves problemas de tráfico que deben ser resueltos con un urbanismo de excelencia en una vía emblemática de la ciudad. El Consejo echó a la basura este proyecto, el proyecto estrella de Claudia López. Y el alcalde Galán, hay que felicitarlo porque defendió la ALO, pero les dio algo de contentillo a Petro y a Claudia López, siendo fiel a su tibieza, diciendo que hay otros predios en donde pueden hacer su ciudadela del cuidado. Alcalde Galán, le recordamos lo que dijimos en un anterior informe. La Universidad Nacional y la Universidad Distrital, con sus sedes en Bogotá, requieren grandes inversiones en sus sedes físicas. Ahí deberían concentrarse sus esfuerzos. Escuchemos al alcalde Galán. Lo más importante de este tema es: ¿y tú qué piensas? Haznoslo saber en los comentarios. No olvides darle me gusta a este video, activar la campanita de las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras emisiones. Suscríbete y nos vemos en la próxima. Alcalde, para terminar, la ALO Norte sigue con el planteamiento original, usted lo decía, el espíritu original, pero eso no quiere decir que no se construya la ciudadela. Le transmitimos la pregunta que nos hace la ciudadanía que estaba esperando la ciudadela. ¿Qué va a pasar con ese proyecto? Nosotros consideramos que se pueden hacer las dos cosas. Digamos, la ciudadela no estaba contemplada en los predios, digamos, por donde iba la vía, sino alrededor de la vía, inclusive en las orejas. Entonces, ahí podemos garantizar avanzar en el corredor de la ALO Norte, primero con un buen diseño de esa obra, para que sea una vía que permita garantizar movilidad, pero que integre bien, obviamente, todo el entorno que tiene Suba, y también identificar los puntos donde podremos avanzar. La apuesta nuestra es avanzar en las dos cosas. No creemos que haya que sacrificar una. Se puede avanzar en la ciudadela educativa y del cuidado y se puede avanzar en la ALO Norte. Para los conductores, ¿qué significa la ALO Norte? También explicar por qué es importante el proyecto. Mire, como estaba pensado, es que este era un proyecto donde la ALO Sur y luego la ALO Centro tenía unas dimensiones. En la 80 se reducía drásticamente el proyecto. Entonces se generaba un cuello de botella muy complejo en la 80 con la ALO y además impedía la posibilidad de una solución
importante de movilidad que requiere todo el noroccidente de Bogotá. Entonces, para la movilidad del noroccidente de Bogotá, esta vía es realmente el eje estructural de esa zona, y por eso creemos que hay que hacerla como está contemplada originalmente y como está también permitida en el POT vigente de Bogotá.